norteamericana que cambie. Sí, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar desde la ciudad de Nueva York también con la sobrina directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Mary L. Trump. Ella es hija de su hermano mayor que falleció el año 81, escribió un libro respecto a la familia Trump bastante revelador, conversó con Pauta Libre, luego comentamos. Bueno, estamos con una gran invitada. Es un placer para mí realmente tener este tipo de entrevistado en nuestro programa Pauta Libre. I'm honored to talk to you and to check with you your great work in this book, which I already read. It's a wonderful book. Es un excelente libro. Siempre demasiado y nunca suficiente, una radiografía del presidente Donald Trump que ha sido escrita por su sobrina directa, la hija de su hermano mayor, Mary L. Trump. No pude dejar de leerlo, lo leí en solamente 2 días y realmente es una imagen muy, muy cercana a lo que uno podría pensar es la parte más oscura del presidente Trump. My first question, Mary, how painful was for you to go under your personal life crossed by this dysfunctional family? I shouldn't be laughing. I'm not sure why I'm laughing. No debería reírme. No estoy segura de por qué me reí. Creo que es porque no voy a tener que hacerlo de nuevo, porque fue horrible. Creo que hubiera sido muy difícil de una manera u otra escribir este libro, pero hacerlo mientras Donald está en la Casa Blanca, básicamente destruyendo mi país, poniendo en riesgo al mundo entero, fue todavía peor, porque sabiendo lo que sé, que haya gente que aún lo respalda y que todavía cree que es lo mejor para este país, es bastante devastador en el día a día. Pero escribir el libro, sí, fue bastante difícil. You describe in your book your uncle Donald Trump, President Trump, like not smart at all. That's what I could tell after reading the book. Yeah. Very insecure. Like maybe that's his main problem, the insecurity that he's trying to covering up, right? Mm-hmm. Not talented at all, not empathy at all. So how a person with such skills lacking can get to the Oval Office? Esa es una excelente observación. La inseguridad es su principal problema. Es una persona muy débil y asustada debajo de la fachada, y para eso son las bombas de humo, para cubrir sus inseguridades. Ahora, ¿cómo llegó a la Casa Blanca? Es una historia bastante fascinante, la verdad. Because, do you know why I make this question? Because I think, I don't know if you agree or not, but it says something about the United States. It's not just about Donald, it's about the country. No, you're absolutely right. No, tienes toda la razón. Él es un síntoma de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo en este país. Podríamos hablar solo de eso durante horas, pero en pos del tiempo. Mira, creo que en parte, cuando empecé a escribir el libro, descubrí que había patrones que empezaron con mi abuelo, que creó esta especie de mito de Donald. Porque él necesitaba que Donald fuera esta persona exitosa, brillante, que se hizo a sí misma, aunque no lo fuera de verdad. Pero el problema es que todo el resto se creyó este mito. Entonces, desde mi abuelo hasta los medios de New York en los años 80, los bancos en los 80-90, el programa El Aprendiz, que por cierto considero que es en parte responsable por elevar la figura de Donald Trump, y hoy en día es el Partido Republicano y sus seguidores los que se creen este mito. Entonces creo que una de las razones por las que salió elegido presidente es que mi abuelo realmente logró hacer de Donald una persona muy útil para gente más inteligente y poderosa que él. I'm going to be very frontal in my questions here. Do you think or do you have like the perception that Donald Trump is a racist person? No, eso no es una percepción mía. Él es una persona racista. No hay ninguna duda sobre eso.
En mi familia se usaban palabras racistas con bastante soltura. Hay antisemitismo, bastante misoginia, pero la verdad es que no es su lenguaje, solo hay que ver cómo se comporta. Mira, empezó con la prohibición a los musulmanes, de ahí a las abducciones y encarcelamiento de niños latinos en la frontera de Estados Unidos, lo que por cierto sigue pasando y no podemos permitir que se olvide. Hasta la retórica racista que usa y que pone en peligro la vida de los afroamericanos todos los días. ¿Puedes no oírlo decir esa palabra racista que todos conocemos? Pero eso no importa, porque basta con ver su comportamiento. You're openly gay. You tell that in the book. I'm openly gay as well. Is the president of the United States an homophobic person? Yo me imagino que debe serlo, especialmente si miramos sus políticas que han afectado negativamente a la comunidad LGBT, comenzando por la prohibición de personas trans en el ejército. Pero nuevamente, no le he escuchado palabras específicamente homofóbicas. Pero eso también es porque cuando yo me crié, no se hablaba de las personas homosexuales. Do you think that he knows the word regret? Do you think that Donald Trump regret about something that has going on in his life today, his political career, or his personal life? Yo creo que lo único que lamenta es que no haya más gente que vea lo increíble que es. Last question. You really think that United States is in danger if he gets with the election? Sí, definitivamente. Todo el mundo está en peligro. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos 3 años y medio y hasta hoy, más de 1,000 estadounidenses siguen muriendo día a día. Nuestra economía está a punto de colapsar. La sociedad está intranquila porque él está tratando de contener huelgas y marchas. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate 4 años más de esto, pero sin que tenga la preocupación de ser reelegido por otro periodo. Solo piensa en todos los tratados que ha quebrantado, todas las alianzas que ha dañado y abandonado, todos los dictadores que ha apoyado. O sea, sí, estamos en serio peligro. Y eso incluye a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Asia, África, a Latinoamérica, o sea, estamos todos en problemas. Mary L. Trump en Pauta Libre, muchísimas gracias. I'm very thankful of this interview. It's been a really, really pleasure talking to you today. Muchas gracias, lo pasé muy bien, lo aprecio mucho. Cuídense. Thank you, bye. Bye. Bien, un excelente libro, se lee muy rápido, sí. Recomendable. Creo yo. Es un buen texto. A mí me gustó tu entrevista. Muchas gracias. Creo que es una buena entrevista, creo que es oportuna entrevista porque pienso que el 3 de noviembre son las elecciones, sí. ¿No? Se va a vivir un momento crucial, no solamente para Estados Unidos, para América Latina también. Creo que Trump, como dice bien su sobrina, la inseguridad, la política racista, ha alentado a lo peor de nuestro continente, a Nayib Bukele en El Salvador, que tiene un problema gravísimo de acoso a los periodistas que fiscalizan, que hacen buen periodismo. Bolsonaro, ni que hablar, en Brasil. Y yo creo que lo que está en juego, como dicen muchos de los analistas políticos más importantes del mundo, es que estamos en la antesala de un cambio profundo. Es decir, Trump ha dicho que puede que no respete el tránsito pacífico si fracasa, si es derrotado, ¿no? De traspaso del poder. Ya lo veremos, dice, ¿no? Y las papeletas rómpanla, porque hay fraude. Yo creo que habría que prestar atención a la revelación que hizo el New York Times. Porque esto va acompañado de la corrupción siempre, que es la otra pandemia que vivimos. New York Times ha dicho que reveló su declaración de impuestos, que la había ocultado sistemáticamente, y ahí hay $750 de pago de impuestos del hombre que es inmensamente rico, o creíamos que era inmensamente rico, porque lo que ha hecho, algo que nosotros en Chile conocemos, es también
falsificar quiebra. Exacto. Para tener pérdidas y así disminuir su pago de impuestos. Algo que nosotros conocemos muy bien en Chile con las empresas zombies. Bueno, yo leí el libro, buena entrevista también, José Antonio. Me parece que la explicación de que Mary Trump intenta compartir con el mundo él es el producto de un padre que nunca le importó nada, solo le importaba ganar dinero, ¿verdad? Con una desafección muy grande respecto de sus hijos, pero además respecto de su esposa. Y por lo tanto uno podría decir, ahí está parte de la explicación del fenómeno, de un hombre que, Donald Trump, la palabra debilidad no está erradicada de su lenguaje, ¿verdad? Y en definitiva todo lo que sean los losers versus los winners, ¿no es cierto? Es parte, si tú quieres, de el patrón de conducta que rige su vida. A mí más que ello, que me parece súper interesante, si pueden leer el libro, háganlo porque es bastante revelador, me parece lo más, fíjate, desolador, es que haya un pueblo en Estados Unidos que valide ese liderazgo y que se trate finalmente, ¿no?, de un candidato que tiene serias posibilidades de ser reelecto y que pareciera que para ese pueblo que podría reelegirlo es incombustible. No importa si dice las atrocidades más grandes, no importa si evade impuestos, no importa si alenta a gente como los supremacistas blancos para que salgan a algo, ¿no?, supuestamente a hacer cuando termine esta elección. A mí me parece que eso es lo que nos habla hoy día de una sociedad que está enferma, desde mi punto de vista. Alejandra. Sí, bueno, yo creo que la política norteamericana, sobre todo la política demócrata, que podríamos decir es la más progresista, también ha cometido pecados enormes y su pecado ha sido el elitismo. Los candidatos y candidatas a la presidencia de los demócratas del último tiempo, salvo Obama, han sido hijos de la élite y no entienden, no se contagian, no comprenden y discriminan y desprecian a los americanos pobres. Y ahí está la base de Trump. Y ahí es donde, por supuesto, que su personalidad es secundaria, porque lo que importa a ese pueblo americano abandonado por los tratados internacionales, por los acuerdos de libre comercio, por la liberalización de la economía, es que este señor los defiende y los representa a ellos y no los trata como los trata muchas veces los blancos progresistas, con desprecio, tratándolo, o sea, cuando Hillary Clinton dijo, no me acuerdo cómo fue, pero los tontos que algo, hizo que ganara Trump. Entonces yo creo que también hay que mirar... A pesar de que Hillary Clinton tuvo una mayoría de votos. Exacto, porque hay un sistema electoral bien perverso. A Estados Unidos profundo y que va más allá del estereotipo y de todas las cosas que se pueden decir de Trump, que lamentablemente no mueven eso, no mueven esa aguja. O sea, ni la denuncia del New York Times, ni su comportamiento en el debate, ni su desprecio por la ciencia mueven esa división que es casi, Alejandra, matemática. Hay un fenómeno ahí interesante, porque uno podría, guardando las proporciones, pero también durante la campaña presidencial en Chile se hablaba del Banco de Talca otra vez, se hablaba también de la situación del presidente Piñera en relación a una serie de negocios también que tienen que ver con empresas fantasma, y parecía que de alguna u otra manera hay una parte del electorado que no reacciona o no se siente de alguna manera empujado a tomar una decisión desde ese lugar. No es que yo esté comparando a Trump. Perdón, pero porque también al mismo tiempo hay una política de repetir insistentemente que los trabajos a esa población blanca, que como decía, explicaba Alejandra, no se siente protegida, se lo quitan los afroamericanos, los latinos. Es decir, hay una criminalización del inmigrante afroamericano y latino que ha ido en aumento para que se sientan amenazados y sintiéndolo como sus enemigos. Pero una pregunta, ¿qué pasa con el progresismo que tampoco logra de alguna u otra manera
capitalizar todo esto. Porque efectivamente, a ver, hay un sistema electoral indirecto con un colegio electoral que viene desde luego de la guerra civil, que muchos norteamericanos están peleando por modificar, donde muchas veces el presidente puede ser electo con menos voto popular que su contrincante, que es lo que ocurrió en el caso de Trump, más que de tiene 2 millones. 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Pero sacado eso de lado, el Partido Demócrata también ha pasado en una enorme inercia de alguna u otra manera. Joe Biden tampoco es un hombre que logre capitalizar ese descontento y logre capitalizar esas conductas un poquito imprudentes de Trump. Claro, el debate fue desastroso no solo porque Trump interrumpió 70 veces o más de 70 veces a Biden, también fue desastroso porque Biden no logró imponerse con un discurso atractivo, con un discurso que saliera de decirle payaso o mentiroso a su contrincante. Y yo creo que esa desolación que sienten también los partidarios demócratas es lo que hoy día tiene a Estados Unidos en esta sensación de peligro, porque no hay, por un lado, un líder que logre romper esa barrera clasista en que supuestamente el candidato que debe defender los derechos de los trabajadores del pueblo norteamericano es un hijo de la élite que no se contacta, que no genera esa empatía que sí genera Trump, pero claro, con una política xenófoba, misoginia y todo lo, digamos, misógina y todo lo que representa Trump. Entonces, ¿quién podría romper esa dicotomía? No está presente, no está entre los candidatos posibles ahora en este momento. Entiendo. Bueno, la vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia Kamala Harris me parece que representa desde su origen y de su historia quizás algo muy interesante, por algo Biden una buena polemista además. Por algo Biden la escoge. Exacto. Los Obama podrían haber hecho algo también. Tal vez hubiera sido interesante ponerla a ella a debatir con Trump, porque bueno, creo que lo hubiera hecho mucho mejor. De todas maneras. Ella es una gran polemista. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos ya al diputado Guillermo Ramírez de la UDI que va a conversar con nosotros en la siguiente hora de programa en Pauta Libre.